Entonces, esto se produce por piuria. No confundir con la espuma que vemos en un paciente que tiene muchas proteínas en orina. Cuando un paciente tiene muchas proteínas en orina, esta tiene espuma, ¿no? Se torna una orina espumosa. Pero esta, pues, no se va a ver así muy turbia, ni tampoco se va a ver de un color amarillo oscuro. Este casi ya se está yendo a un verde, no sé si lo pueden distinguir. Entonces, eso ya es más infeccioso, es piuria, pus en orina, más que solo proteínas en orina que me están dando eh, eh, las burbujas, ¿no? Bien. Y lo que están viendo acá es muy, muy interesante. De hecho, no lo he visto en mis rotaciones, pero es lo que se describe que está en el síndrome nefrótico, que es la quiluria, la presencia de lípidos en orina, ¿cierto? Ustedes recuerdan que en el síndrome nefrótico, como la nefrona pierde los capilares de la nefrona, pierden los capilares glomerulares, pierden mucha carga positiva de su membrana basal, por lo tanto, ya no hay carga positiva que repela la carga positiva de las proteínas que hay en sangre. Entonces, al perder esta carga positiva, fácilmente se pierden proteínas en orina, ¿no? Más de 3.5 gramos por decilitro en 24 horas de recolección de orina se observan en un paciente con síndrome nefrótico. Y como el hígado es el principal productor de proteínas, pues el hígado al ver esto comienza a sintetizar muchas más proteínas. Y recordemos que una de las proteínas que tiene el hígado son las apolipoproteínas, y las apolipoproteínas forman parte de las lipoproteínas, ¿no? Que son los que transportan los lípidos en la sangre. Entonces, si tengo más lipoproteínas en sangre, tengo más lípidos en sangre, y ustedes saben que nuestro organismo, nuestros riñones, son expertos en eliminar a través de la orina aquello que a mi cuerpo pues no le sirve o está en exceso, que en este caso serían los lípidos. Entonces, en un paciente con síndrome nefrótico, voy a tener una orina con aumento de lípidos. Y puedo tener, si es que la eliminación de lípidos es abundante, puedo tener una quiluria. ¿Cómo la reconozco? Porque si se dan cuenta es una orina más rosada y turbia. Bien. Luego, algo que ustedes deben recordar es el análisis químico. Todavía no vamos a ir al análisis microscópico. En el análisis químico, mediante una tira reactiva que va a reaccionar con la orina, se va a evaluar de manera semi-cuantitativa qué componentes y en qué cantidad se encuentran en mi orina. ¿Y por qué esto es semi-cuantitativa? Cuantitativa sería decir exactamente qué cantidad, sería analizar con una máquina, ¿no? La orina y ver específicamente qué cantidad de este componente hay en esa orina. No sé, por ejemplo, hay 3.5 gramos por decilitro de proteínas en la orina. Ah, ya, eso es cuantitativo, me están dando un número. Cualitativo, por otra parte, cualitativo, es que tú le digas, hay poca cantidad, hay mucha cantidad, no es cualitativo. Y ustedes saben que cuando se hacen estos análisis cuantitativos, pues es como tener una idea de cuánto de ese componente yo tengo, pero no sé exactamente el valor. Y este es un semi-cuantitativo. Se podría decir que no es ni quali netamente, pero tampoco es quanti. ¿Cómo es esto? Acá, por ejemplo, vemos que los números 0, 1, 2, 3, 4 sería el valor cualitativo. Por ejemplo, 0 te está diciendo que no hay. 1 te está diciendo que hay algo. 2, 3 ya va aumentando la cantidad. Pero acá arriba te colocan los números, ¿no? 1 significa que hay trazos. 2 significa que me acerco a esta cantidad de 70. 3 de 125. 4 de 500. Entonces te está diciendo que te estás acercando, pero ¿qué pasa con el valor, por ejemplo, el que está entre 125 y 500? ¿Qué pasa con el valor de 400? No te dicen exactamente el número, te dicen a cuál de estos se acerca.
Entonces quiere ser un quantit, pero no lo es. Es un semi-cuantitativo. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes recuerden? El pH normal de la orina va de 4.8 a 8 aproximadamente. Es un aprox de 5, un pH de 5, si mal no recuerdo, en ayunas, pero durante todo el día puede ser de 4.8 a 8. ¿No? Si se encuentra en ese rango, está bien. Ya, esto les voy a explicar más adelante. La gravedad específica se refiere a la densidad de la orina. Esto que les estaba comentando de la concentración de solutos, la concentración de sodio, ¿no? de electrolitos, por ejemplo, para ver qué tan diluida o qué tan concentrada está la orina, ya a eso se refiere como gravedad específica. Se podría decir que es la densidad, pero el término correcto es gravedad específica. En orina la gravedad específica va de 1010 a 1020. Y bueno, acá ven que lo colocan como 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Un semicuantitativo. Luego tienen aquí a las cetonas. Ustedes saben que los cuerpos cetónicos se pueden encontrar en un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Un paciente con una complicación de la diabetes mellitus. Acá tenemos a las proteínas. Recuerden que lo normal de proteínas en orina es de 45 a 150 miligramos en 24 horas. 150 miligramos es lo mismo que decir 1.5 gramos. Ojo, esto es solo proteínas, porque otra cosa es bilirrubina. Recuerden que bilirrubina normal en orina es menos de 30 miligramos en 24 horas. Si ustedes tienen bilirrubina de 30, algunos dicen de 29, pero de 30 a 300, algunos dicen hasta 299, pero bueno, si tienen de 30 a 300, de 29 a 229, esa es una bilirrubina aumentada en orina, o sea, es bilirrubinuria, ¿no? Uria viene de orina y bilirrubina, pero es poquita la cantidad elevada. Entonces a esto se le conoce como microalbuminuria. Y ya cuando es más de 300 miligramos por decilitro de bilirrubina en orina, pues ya sería una macroalbuminuria, ¿no? Más de 300. Ojo, aquí estamos hablando perdón, me equivoqué, les dije bilirrubina, es albúmina. La albúmina es una proteína muy grande, la bilirrubina no, perdón, lapsus. Ok, por eso es microalbuminuria, albuminuria y macroalbuminuria. Ok, ya. Luego acá tienen a los nitritos. Recuerden que hay bacterias, no recuerdo la enzima exactamente, nitrasa, no recuerdo el nombre de la enzima, pero la cuestión es que hay bacterias que se encargan de transformar los nitratos en nitritos. Entonces, si tengo una infección urinaria, por ejemplo, ¿qué voy a ver más? Voy a ver más nitritos. Voy a ver más nitritos. Y si los leucocitos están aumentados, pues eso también me ayudaría a indicar que es una infección urinaria. Pero recuerden que más que leucocitos, también me serviría ver la enzima. Si no tengo el valor de los leucocitos, podría ver la enzima de los leucocitos, que es la estereasa leucocitaria, que como es una enzima, también me indica su presencia, ¿no? Presencia de los leucocitos. Esto es lo que les decía de los urobilinógenos. Mientras más elevados estén, pues la orina va a estar más polúrica. Y esto es lo que normalmente vemos en los informes de laboratorio, ¿no? Las cruces. Y ven acá el rango, ¿no? 30, 300, 100. Bien. Esto es de la bilirrubina. Obviamente una bilirrubina elevada, pues me ayudaría a indicar alguna patología hepática o la presencia de hemólisis o alguna obstrucción de las vías biliares. Y acá tenemos a la glucosa. Recuerden ustedes que nuestro riñón, nuestra nefrona, a ver, voy a dibujar acá. Nuestra nefrona tiene solo capacidad para filtrar 180 miligramos
por decilitro de glucosa que hay en la sangre. Es decir, los transportadores GLUT, acá los transportadores de glucosa, los transportadores SGLT, no recuerdo el nombre completo, si mal no recuerdo es un transportador de sodio glucosa. Esos transportadores lo que van a hacer es reabsorber la glucosa. Existen dos transportadores SGLT, si mal no recuerdo, era SGLT1, que está en el túbulo contorneo proximal. El SGLT2 no recuerdo en qué parte está, pero el SGLT2 tiene una concentración de menos del 5%, o sea, son muy pocos transportadores SGLT2. Hacen lo mismo, reabsorben glucosa. Imagínense ustedes que están, no sé, en una... imagínense ustedes que como riñón, como nefrona, se está filtrando mucha glucosa. Obviamente tu cuerpo sintetiza energía y sintetiza ATP a partir de la glucosa. Entonces, ¿tú crees que el riñón va a querer perder glucosa? No, ¿cierto? El riñón, conforme ve que está pasando la glucosa a través del túbulo contorneado proximal, lo que quiere hacer es regresarla hacia la sangre, reabsorberla. Y esa es la función de los SGLT1 principalmente, que están en una concentración del 95%, son los que más trabajan. Por eso es que son de los que más se habla en el tema de diabetes, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que estos transportadores, cuando ven que hay mucha glucosa, pues de la misma manera comienzan a tratar de reabsorberla. Pero hay un límite para la reabsorción y también la eliminación de esta glucosa, que es cuando ya la glicemia en sangre sobrepasa los 180 miligramos por decilitro. Cuando ya tenemos esa concentración de glucosa, pues ya no se puede, ya estos transportadores pierden su capacidad, ¿ok? Para filtrar. Bien. Y finalmente está el análisis microscópico. El análisis microscópico es básicamente observar por microscopio los componentes microscópicos que hay en la orina y, por ejemplo, los más importantes son los eritrocitos, los leucocitos, los cristales y los cilindros. Esos fijos vienen en el informe de laboratorio del puro análisis. Los eritrocitos normalmente deben estar en una concentración de 1 a 2 por campo. Es por campo, no es miligramos por decilitro, o células por decilitro, no, es por milímetro cúbico, no, es por campo. Cuando ya tenemos más de 3 eritrocitos, ya se habla de una hematuria, pero esa hematuria no la vamos a ver porque son poquísimos eritrocitos. Sería una hematuria microscópica. Cuando esta hematuria ya se observa, es una hematuria macroscópica. Luego está la cantidad de leucocitos, que lo normal es que sean de 0.4 por campo. Si son más, leucocituria. Luego están los cristales. Como ustedes saben, los cristales se observan en la orina porque son la acumulación de un soluto. Por ejemplo, oxalato de calcio. Este es el cristal del oxalato de calcio. Son cristales que tienen forma de sobre, como pueden ver acá. Luego tenemos a estos cristales que tienen forma de tapa de ataúd, de esta forma, ¿no? De una tapa de ataúd, y esos son los cristales que se encuentran o que se observan en los cálculos de struvita, ¿no? Estos cristales están entonces presentes en los cálculos. Básicamente yo observo el cálculo como una sustancia sólida que está en mis vías urinarias, pero en la orina observo los pequeños, no serían los cálculos como tal, pero serían los pequeños cristales que cuando están en las vías urinarias se juntan entre sí y forman los grandes cálculos. Y acá tenemos otro cristal. Este cristal sería de los cálculos de ácido úrico, que tienen una forma poligonal. Acuérdense de esto porque les voy a preguntar en un rato con imágenes. Luego están los cilindros en las vías en la orina. Estos cilindros se forman gracias a que en la orina o en los túbulos uriníferos se encuentra la proteína de Tams-Horfall,
esta proteína permite unir diferentes componentes entre sí, formando estos famosos cilindros. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un cilindro hialino, sería básicamente un cilindro formado netamente de la proteína de Tan-Horfeld. Y acá tenemos eritrocitos que están aglomerados entre sí gracias a la proteína de Tan-Horfeld, o sea, sería un cilindro eritrocitario. Es un cilindro formado por muchos eritrocitos. Pero recuerden que esta proteína de Tan-Horfeld los agrega para formar los cilindros. Si no estuviese esta proteína, pues no se agruparía. Luego están los cilindros grasos, que básicamente son cilindros llenos de lípidos. ¿Alguien recuerda en qué síndrome era el que observamos estos cilindros o esta gran cantidad de lípidos en orina? ¿Era en el síndrome nefrítico o en el nefrótico? Ajá, muy bien. Es en el síndrome nefrótico. A ver, sí, por acá me dicen, pH de 8 es una orina alcalina y la orina generalmente es ácida, ¿no? Sí, la orina generalmente es ácida, varía con la alimentación y por eso que les decía que en la mañana, en ayunos, es más ácida, ¿no? De 4.5, 5.5. Bien. Luego está el cilindro leucocitario, básicamente leucocitos. Esto se ve en procesos infecciosos, pero recuerden que si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, les explico. Estos cilindros, les dije que se formaban gracias a la proteína de Tan-Horfeld que está en las vías urinarias, ¿verdad? Perdón, en la nefrona, ¿verdad? Túbulo contorno proximal, asa de Henle, túbulo contorno distal, túbulo colector. Ya. Entonces, si yo tengo una lesión a este nivel de la nefrona, ahí recién se forman los cilindros. Si tú tienes, por ejemplo, una cistitis, o sea, una inflamación de la vejiga, pues la vejiga está dañada, pero tu nefrona está bien, tu riñón está bien, el parénquima renal está bien, el sistema pielocalicial también. Entonces, se van a formar los cilindros si tienes una cistitis, si tienes una uretritis, ¿se va a formar un cilindro? No, ¿verdad? Estos cilindros se forman cuando la lesión es alta, cuando tienes una pielonefritis, por ejemplo. Si tienes una pielonefritis, hay inflamación en el parénquima renal, vas a tener agregados de estos leucocitos, vas a tener cilindros leucocitarios, sí, pero si tienes una cistitis no vas a tener cilindros leucocitarios, no vas a tener cilindros hemáticos. ¿Por qué? ¿Dónde está la proteína que permite formar estos cilindros? Aquí, pues, en la nefrona, en los túbulos contorneados, en fin. ¿Ok? Luego están los cilindros de células epiteliales. Recuerden ustedes que es, por ejemplo, en situaciones en las que una persona tiene un shock hipovolémico, se produce una lesión renal aguda, producto de ese shock hipovolémico, porque recuerden ustedes que como todo órgano para funcionar, pues necesita perfundirse, necesita oxígeno, necesita nutrientes, estas células necesitan nutrientes para funcionar. Si hay un shock hipovolémico, puede producir una lesión de estos riñones, una lesión renal aguda, quiere decir que prontamente, rápidamente o seguido, a las pocas horas o pocos días de haber tenido este evento, pocas horas en realidad, tu riñón va a dejar de funcionar como debería, ¿cierto? Es un evento agudo. Entonces, en estos casos se produce una lesión renal aguda, pero hay un caso en especial del cual les quería hablar, que es la necrosis tubular renal aguda, que es una necrosis, es decir, la muerte de las células epiteliales que revisten estos túbulos, obviamente producida o producido por la hipoperfusión, porque les llega poquita sangre, porque ya no tienen oxígeno, ya no tienen nutrientes, entonces, lamentablemente, muerte inducida igual necrosis. ¿Necrosis de qué? De estas células tubulares, y es un evento agudo, ¿no? Necrosis tubular aguda es un tipo de lesión renal aguda producida por un shock hipovolémico, en este caso que les estoy poniendo. Pero en realidad hay otras causas también. Entonces, en esta NTA,
es que tenemos un desprendimiento de las células, porque las células ya están necrosadas, ya están muertas, se están desprendiendo entre sí. Entonces las células van a encontrarse acá, en el lumen tubular, y por la proteína de Tan-Horfan